movimiento de estilo o neoplasticismo, este, que lo podemos ubicar en Holanda entre 1917 y 1931. ¿Sí? El estilo fue en principio una publicación, ¿sí? Es decir, una revista que apareció en 1917, impulsada por Theo van Desburg, ¿sí? Un crítico, escritor, diseñador, pintor. Vamos a ver algo de él, de la obra de él, y al que se le van a sumar en ese proyecto de revista Piet Mondrian, Vilmos Huszar, Van der Leck, los arquitectos Rietveld, Van Hoff y Uth. Estos tres vamos a ver cosas. Bueno, este movimiento, esta corriente con esta revista también se denominó neoplasticismo o nuevo arte plástico. La figura quizás más reconocida, más popular, o más conocida popularmente, es la de Piet Mondrian. ¿Sí? Piet Mondrian, sobre todo porque, bueno, algunas de sus obras han alcanzado una cotización multimillonaria. Si no me equivoco, esta pintura alcanzó, no, esta alcanzó los 50 millones de dólares. ¿Sí? Esta misma composición, que no es muy distinta de esta otra, pero es distinta. Esta composición en rojo, amarillo y azul, ¿sí? Es de 1921, para que tengan una idea. Mondrian es quizás el artista que más se difundió, pero quien estuvo fundamentalmente dedicado al pienso, es decir, a los manifiestos, a escribir los artículos teóricos, fue más Theo van Desburg, ¿sí? Y me interesa mucho aclararlo porque vamos a hablar sobre esos textos de Van Desburg que nos va a dar una cierta idea de cuáles son las aspiraciones de este grupo en cuanto movimiento de vanguardia y cómo se relaciona con la modernización. Es decir, la obra de ellos, de Mondrian o de Theo van Desburg, ¿sí? Es fundamentalmente, la podemos considerar neoplasticista a partir de que arriban a la abstracción. ¿Sí? La abstracción había sido iniciada allá por 1911, protagonizada por dos artistas, Kandinsky y Kupka. Ambos van a desembocar, 1911, 1913, van a desembocar en la abstracción. ¿Sí? A eso tenemos que sumar la abstracción a la que llegan estos artistas como Mondrian o Theo van Desburg. Esta es una obra, esto no es una obra, estas son varias obras de Mondrian en un proceso que desarrolló entre 1909 y 1915. Es decir, entre una representación de un árbol, ¿sí? Con los impulsos o la influencia, por ejemplo, del fauve en el árbol azul, o luego, bajo la influencia del cubismo, en el cuarto, quinto, sexto y séptimo árbol. ¿Sí? Y ya desembocando en la abstracción en la última representación. Proceso muy parecido va a ser Theo van Desburg con el famoso ejemplo de la vaca. ¿Sí? Es decir, un modelo que va elaborando en un proceso de abstracción. ¿Sí? Cuando alcanzamos esta etapa, 1915, 1917, podemos hablar de dos tipos de abstracción. La de Kandinsky, que llamamos abstracción lírica, es decir, no es una abstracción estrictamente geométrica como la que vamos a observar en estos artistas como Mondrian o Theo van Desburg. Y es una diferencia importante a tener en cuenta, ¿sí? Porque uno de los aspectos que más van a destacar en esta vanguardia es un racionalismo a ultranza, ¿sí? Un racionalismo que se va a ver expresado luego en la arquitectura, ¿verdad? Pero es... ¿Cómo se llama este señor, Raúl? Perdóname. Este señor se llama... Así, mira. No lo puedo escribir. Puse Kandinsky y el otro me quedó en veremos. Van Desburg, como está escrito en la pantalla. Sí, pero la veo de costado yo. Está. Van Bexburg. Sí. Y Piet Mondrian.
No, a Mondrian lo conozco bien. Bien. Ahí están los 4 nombres más destacados de esta vanguardia. A ver si lo pongo así, a ver si. Ah, no, si no se ve nada. Así se ve. Es muy lindo, la obra de Mondrian es muy linda. ¿Sí? Todo esto es un proceso que se inició allá a finales del siglo XIX, cuando un artista, Maurice Denis, muy amigo de Gauguin eh, y de los simbolistas, llegó a decir que la pintura no es más que una superficie plana cubierta de colores con un cierto orden. ¿Sí? Una especie de definición que este, extrae, es decir, quita todo aquello que tiene que ver con representación, con interpretación, con subjetividad, con emoción. ¿Sí? Esto parece casi como una especie de fórmula física, ¿no? De definición de la pintura como fórmula física. Una superficie plana cubierta de colores articulados en un cierto orden. Bueno, digamos que es una reducción de la pintura a esos elementos que podríamos llamar básicos. Pero excluyendo otros elementos básicos, sin lugar a dudas. ¿No? Pues la narrativa puede ser un elemento básico. Pero aquí esos elementos formales son los únicos entendidos que se entiende que son fundamentales. Bueno, dentro de esa corriente es que se arriba a esta abstracción. ¿Sí? Obviamente que influencia del futurismo, del cubismo, van alimentando estas corrientes y entonces 1911, 1913 arriban a esta abstracción Kandinsky, Kupka, Malevich, los rusos obviamente también, Malevich fundamental, como Mondrian y Theo van Doesburg. ¿Sí? Llegan a esa abstracción. Vamos a ver, esto de 1921, vamos a ver qué escribe Theo van Doesburg en el primer prefacio de los manifiestos del neoplasticismo. El artista verdaderamente moderno, es decir, consciente, tiene una doble tarea. En primer lugar, debe crear la obra de arte puramente plástica. Una obra puramente plástica puede estar haciendo referencia a aquellas palabras de Maurice Denis, ¿sí? Una superficie plana, de colores articulados, en un cierto orden. En segundo lugar, debe encaminar al público la comprensión de una estética del arte plástico puro. Otra vez, la idea del arte plástico puro, como una referencia a la simplificación sobre aquellos elementos formales de la pintura. ¿Qué serían los colores articulados? Es decir, que se relacionan entre sí, no se relacionan en una descripción del árbol, el verde no se relaciona en una descripción del árbol, sino el verde se relaciona con X color que tiene a su alrededor o que tiene en una relación en esa composición. ¿Sí? Ahí se articulan los colores, no en la relación con la mímesis, con la imitación de la realidad. ¿Sí? Gracias, perfecto. Ahí va. Aquí lo que observamos ya en este prefacio de los manifiestos del neoplasticismo, de esta corriente del Stil, es una insistencia en que el artista moderno es un artista de un formalismo completo. ¿Sí? Acá están proponiendo una estética del arte plástico puro. Un arte plástico puro es aquel que no hace otra referencia que al mismo arte. El color, la línea, la mancha, ¿sí? Pero no la representación, la imitación, nada de eso. Es decir, están insistiendo en el camino de la abstracción. Como no muestran esos dibujos que fueron llevando Theo van Doesburg aquí, hace esa descomposición de algunos elementos del dibujo original, ¿no? De los primeros dibujos, hasta alcanzar esa composición. Como Picasso con el toro, igual. De cuadrados. Sí, en cierta manera. O sea, aquí con el objetivo, es decir, cuando Mondrian hizo su primer árbol,
digamos, no tenía como en mente que iba a alcanzar o iba a llegar a la etapa de una abstracción del árbol, ¿no? Es decir, a casi ninguna referencia al árbol, ni a un tronco, ni a un follaje, sino a formas. Hay más de uno que en la composición final de La Vaca trata de descubrir la vaca, pero en realidad es un juego inútil, ¿sí? En la abstracción, sobre todo esta, la del neoplasticismo, tratar de encontrar la vaca en la última representación, la octava de la imagen que les estoy mostrando, ¿sí? Es de una inutilidad total, porque lo que más quiere este neoplasticismo es un arte plástico puro, es decir, sin ninguna referencia y solamente insistiendo en aquellos elementos formales. De hecho, la vaca no tiene ningún significado importante para Theo van Doesburg. Y si no se ve en la última representación, en la última imagen, mejor dicho, poco importa. De hecho, Theo van Doesburg no va a continuar haciendo estos trabajos de abstracción desde la representación de una figura, de un elemento de la realidad, a la abstracción. Ya una vez que se entendió el concepto, ¿sí?, ya estamos inmersos en la abstracción. En el prefacio 2 formula de modo más claro la idea de que de la racionalidad, ¿no? Lo universal racional opuesto a lo individual subjetivo. Algunos análisis de estos prefacios y parecen confundir un poco, es que tiene un lenguaje un poco confuso, ¿no? No es una teoría estética bien construida, ¿no? Por ejemplo, desde la filosofía, sino que es, en cierta manera, casi como un plan de trabajo. Es más un plan de trabajo que una teoría estética. Pero aquí insisten en la supremacía de lo universal racional, o decir, de que lo que nos pone en común a toda la humanidad o a todos los hombres, dice él, es lo racional. Y lo que nos divide, lo individual, es lo subjetivo. Bueno, construir un lenguaje universal consiste en suprimir lo individual, subjetivo, lo emocional, por ejemplo, y darle el lugar prominente a lo universal racional. De esa manera alcanzaríamos esa sociedad con una comunicación plena. Dice, el fin de la naturaleza es el hombre. El fin del hombre es el estilo. Lo que en la nueva plástica se expresa, también en la vida del hombre moderno, y constituye la causa primordial de la reconstrucción social a la que asistimos. ¿A qué se referirá con reconstrucción social a la que asistimos? Es decir, a la sociedad capitalista. Esta es la reconstrucción social a la que asistimos. Y es esa lucha con el individuo o la experiencia individual, también podríamos llamarle así, aunque no lo llama así, sino la individualidad o individualismo, es quizás la cuestión central del prefacio, de este segundo prefacio. El fin de la naturaleza es el hombre. Es decir, el hombre como objetivo de la naturaleza. Y por lo tanto, la naturaleza es, digamos, es la base de la que se alimenta el ser humano. Y el fin del ser humano es el estilo. El estilo entendido como aquellos elementos formales. Dice esta oposición que está basada en la maduración interior del hombre, en su plenitud, en la vida en el sentido estricto de la palabra, en la conciencia racional. Esos son los conceptos que maneja Theo van Doesburg, ¿sí? Racionalidad frente a lo individual subjetivo. Una de las principales características de este estilo, de este corriente del neoconstructivismo, era su tendencia racionalista e impersonal. ¿Sí? Cuando observemos la obra de Theo van Doesburg, de Mondrian, cuando la observamos, ¿sí?, no podemos decir que haya elementos que
puedan demostrar la personalidad del artista, es decir, la irrepetibilidad de la obra, o el encadenamiento con la personalidad. Obviamente que sí, pero no es el objetivo, digamos, superior del artista. En este caso es la de construir una especie de lenguaje universal, ¿sí? Decía, seguía en un proceso para alejarse de la realidad e implantar poco a poco la abstracción. El objetivo principal del grupo era hacer que en el arte lo universal ocupara el lugar de lo individual. La vida se tenía que liberar progresivamente de lo natural, convirtiéndose en abstracta. De ahí surgiría un arte general, es decir, el estilo, y lo mismo sucedería en la pintura y en la arquitectura. Por ejemplo, la réplica de un trozo de la naturaleza de forma realista tenía que cambiarse por una pintura que trabajara solo con sus propios medios, con la línea y el color. Y lo mismo para la arquitectura. Buscaba que fuera lo más general posible. Se pretendía huir de las obras individualizadas, sustituirlas por conjuntos unitarios y armónicos, racionalizados. El detalle tenía que desaparecer cediendo su lugar al todo. Bien, esa es un poco las reflexiones de Theo van Doesburg en materia de arquitectura. Hay 17 puntos, yo les traje algunos que pueden darnos una idea sobre la concepción de la arquitectura desde el neoplasticismo. Dice, por ejemplo, bueno, la forma. La arquitectura moderna, en lugar de originarse de una forma a priori, plantea para cada nuevo proyecto el problema de la construcción. La forma es un a posteriori. La forma es el resultado de la función. Y ahí podríamos relacionar esta idea con la famosa frase de Sullivan, el arquitecto de la Escuela de Chicago: la forma sigue la función, o de las distintas versiones de esa frase que manejaron tanto la Bauhaus como Le Corbusier, ¿sí? La casa es una máquina de habitar, de Le Corbusier, también se asocia con esta perspectiva, ¿sí? Los elementos, la nueva arquitectura es elemental, es decir, se desarrolla a partir de los elementos de la construcción: luz, función, materiales, volumen, tiempo, espacio, color. Estos son al mismo tiempo elementos creativos. Bueno, después la economía, la nueva arquitectura es económica, la función, la nueva arquitectura es funcional. Todos conceptos, ¿sí? Que son parientes de los conceptos o idénticos a los conceptos que manejan Le Corbusier o los profesores de la Bauhaus. Esta es una obra de Robert Van Half, uno de los primeros integrantes del grupo del neoplasticismo. Esta es una obra de Oud. Oud fue un arquitecto que transitó por la corriente del neoplasticismo. Lo que estamos viendo fue un proyecto que desarrolló Oud para la ciudad, porque es un proyecto para viviendas, luego de la guerra, ¿sí? De viviendas, luego de la guerra había una demanda, una necesidad de vivienda formidable, ¿sí? Y Oud es contratado como arquitecto de la ciudad de Rotterdam y entonces realiza una serie de proyectos, ¿sí? Entre los que está esta construcción. Creo que es la casa del encargado municipal, si no me equivoco, del año 20. Esto es proyecto para el barrio Ut-Matenes, que incluye un barrio de viviendas provisionales de solo 25 años de duración, que es lo que están viendo acá. O esta serie de viviendas, ¿sí? Que están obviamente sumamente apoyadas en ese racionalismo. Otra obra de Oud que fue destruida en los bombardeos, allá creo que por 1940, es este Café de Unis en Rotterdam, pero que luego fue reconstruido. Aquí hay elementos que nos parecen fundamentales. Aparece, igual que en la obra anterior, el elemento de el control de los colores, los
colores primarios, en este caso rojo, amarillo, azul, y el negro y el blanco, ¿sí? Dentro de una composición de formas geométricas. Esas formas geométricas no son otra cosa que el vocabulario ya iniciado en la pintura por Mondrian y Theo van Doesburg. Oud es un arquitecto que pasa una temporada corta por este neoplasticismo, pero fíjense lo que dice: el espíritu vivificante de una época y no las formas tradicionales forman la dirección de su arte. Es decir, esta explosión del capitalismo y de la revolución industrial es lo que conforma el objetivo, el camino del nuevo arte. No es la tradición formal arquitectónica, sino el espíritu moderno, la modernización. Es así como la tendencia del desarrollo arquitectural se ofrece otra vez, pero que en apariencia lo supera mucho. Es una arquitectura que se expande libremente a plena luz, con una pureza de proporciones, con una explosión de colores, explosión controlada, y una claridad orgánica de la forma, como sucede tanto en esta obra, ¿sí?, como en el Café de Unis, esta obra reconstruida. El otro arquitecto fundamental que va a poner en práctica esta cuestión del racionalismo, de la supresión de la individualidad o de la subjetividad, de las emociones en la arquitectura, es Gerrit Rietveld, ¿sí?, que vamos a ver ahora una obra en particular de él. Pero antes de cambiar de arquitecto, quería mostrarles algo más de Theo van Doesburg. Este es un trabajo realizado por Theo van Doesburg. Aquí lo que estamos viendo es una exposición con bocetos, maquetas e imágenes de un proyecto para un café, una especie de gran complejo que incluía café, sala de baile, sala de billar, cine, de todo un poco, en un edificio, que está acá. Este edificio, este lugar se llamó el Café Lobet, que fue un proyecto que inició un privado y que encargó a través de ARP, esto es en Estrasburgo, ¿sí?, la ciudad de origen de ARP, si no me equivoco, y que encargó una renovación de su negocio, de su café, pero la municipalidad le prohibía la modificación exterior, ¿no? Algo que hoy en día es sumamente común, ¿no?, que en ciertos cascos urbanos, en ciertas partes de una ciudad, se respete el aspecto exterior del edificio, ¿sí?, permitiéndole al arquitecto hacer una remodelación hacia el interior. Bueno, el exterior debía mantenerse igual porque resulta que este edificio había tenido un incendio. Ahora que recuerdo, había tenido un incendio. Así que gran parte de su interior estaba devastado y lo que quedaba en pie era el exterior. Y tras muchos años, 40 años habrá sido que estuvo inhabilitado, el dueño se decidió a habilitar una de las partes, esta que estamos viendo acá. Bueno, estos son Arp y Sophie Trauber, Arp, ¿sí?, esposo y esposa, que colaboraron con Theo van Doesburg en este proyecto, ¿no?, ¿verdad? Ahora sí. Ahí va. Estas son algunas de las fotografías de la época, algunas de las composiciones, aplicando, fíjense, las teorías del color de Goethe, los colores primarios, definiendo cuáles son los colores primarios, secundarios. Y este es el aspecto que tiene este café en la actualidad. Fue inaugurado en 1928. Podemos observar que es un café, tiene mesas a cada lado y hay una gran pantalla hacia el fondo. En principio iba a tener
una serie de facilidades, materiales de calidad, pero luego decidió, creo que el presupuesto se fue a las nubes y terminó utilizando como elementos decorativos el tema del color y esta composición de las formas. ¿Dónde es? Esto es en Rotterdam, en Estrasburgo. Esto es otra vista de todo el café. Acá pueden ver las mesas, ¿sí? O esta otra vista de un hall, de una escalera. Estoy seguro que ustedes pueden observar algunos elementos que pueden conectarse con el Art Deco, que por esta época, 1925, va a aparecer en una exposición, pero que está absolutamente relacionado, es decir, está relacionado con todo este fenómeno de las vanguardias y las distintas expresiones, como la que estamos observando aquí en la vanguardia del neoplasticismo, ¿no? Esta es una escalera, esto es otra parte de del edificio. Aquí podemos observar. Entonces, ese espacio, esa disposición favorecía que tuvieran un lugar que no te llevaran por delante. Esa es un poco la idea. ¿Sí? El espacio es enorme, gigantesco. ¿Y la pantalla para qué era? Tenía un piso para proyectar cine. Ah, ¿Sí? Incluía todo. ok. Es decir, esto se podía transformar en un cine, así como en un espacio de baile. Creo que en otro piso estaba en la zona de billar, en otro piso estaba el vestíbulo. Es decir, era todo un complejo, ¿sí? A pesar de que solo ocupó una de las salas del edificio, ¿sí? Son espacios gigantescos. Bien, bueno, yo creo que en gran medida, ¿sí? El aspecto que está manejando Theo van Doesburg junto con Arp o Tauber Arp, es el de, bueno, este es el entorno, es la escenografía del hombre moderno, de la sociedad moderna, de la sociedad industrializada, de la tecnología, ¿no? Incluir el cine es fundamental. ¿Sí? Esto es cómo el arte, las artes plásticas, ¿sí? se sintonizan con su sociedad de esta manera, mostrando composiciones de espíritu racionalista, ¿sí? Y a la vez aludiendo a un diseño sumamente moderno. Creo que ese es el espíritu fundamental de esta corriente del neoplasticismo. Después, la obra de Rietveld puede asociarse muchísimo con este emprendimiento del café, ¿sí? La obra más importante, sin lugar a dudas, es esta casa, la casa Schroeder, que tiene una cosa sumamente importante, interesante, y es que esta casa fue diseñada en conjunto con la dueña de la propiedad. La casa Schroeder era el proyecto de una señora que había quedado viuda, tenía 3 hijos y necesitaba una casa con, primero, que fuera moderna, ¿sí? Y segundo, que tuviera una funcionalidad que las casonas antiguas no tenían. Esa es la idea que impulsan Schroeder, la señora, como Gerrit Rietveld, que ya entonces era un ebanista, un carpintero reconocido, ¿sí? Y tenía ya obras que demostraban su modernidad, como esta silla zigzag que voy a mostrar ahora, ¿sí? Esa silla zigzag era, digamos, una demostración, junto con esta otra silla azul y roja, típica obra de diseño neoplástico de 1917. Bueno, pruebas de la modernidad del lenguaje de este arquitecto. Es entonces, esto es de 1917, ¿no? ¿Verdad? Esta silla. Qué linda es esa. Sí, a mí lo que me llama más la atención es esta, sumamente... sí. Sí. Para un carpintero podríamos decir que
tiene un atractivo especial, ¿sí? Porque desafía leyes de construcción Claro. de, de la misma silla, ¿no? La casa Schroeder es una obra de diseño en múltiples detalles, ¿sí? Que intentan aportar una funcionalidad a cada uno de los elementos de la casa en un lenguaje, una estética racionalista, neoplástica, funcionalista. Esta es la señora Schroeder, un poco ideóloga de algunos aspectos, algunas ideas, de algunos elementos de la arquitectura de la casa. Ese es Gerrit Rietveld, ¿sí? Fíjense la posición de la casa, ¿no? Está en un gran edificio en forma de L. Está, como quien dice, terminando la forma de L, la pata de la L. Es decir, digamos que cierra todo ese conjunto de apartamentos con una casa. Ese es el desafío que tiene el arquitecto en cuanto a la ubicación, ¿no? Esa es la posición de la casa. Ahí va. Entre la arquitectura que vemos a la izquierda y la de Rietveld no hay grandes coincidencias. No. Unas son edificios de 3 pisos y la de Rietveld es de 2. Y ni que hablar que el vocabulario geométrico que está manejando acá Rietveld no tiene nada que ver con la anterior. Ahí podemos verla en su momento, en la época, 1925, 1924, 1925. El interior, en su época. Otra imagen. Lo que podemos observar, además, vamos a ver, más allá de estos esquemas. Ya. Acá lo que observamos es el uso de los colores primarios, de las líneas negras, de los planos geométricos, ¿no? Los planos van en distintos momentos, por ejemplo, acercando o alejando, si es en blanco o si es en gris, si es hay varias tonalidades de gris. Las líneas que aparecen en forma de amarillo o negro muchas veces son a la vez una columna. Aquí lo que estamos viendo en ese rectángulo blanco es a la vez parte de la protección de un balcón. Hay una pared, de las 4, hay una que está contra una pared. Las otras 3 tienen iluminación, ¿no? Lo cual va a permitir al arquitecto darle a cada habitación una salida en la planta baja o una ventana a cada una de las habitaciones. Claro. Es una enorme ventaja. Claro. Y algo que va a estar muy valorizado en la arquitectura moderna, ¿sí? La funcionalidad, pero la funcionalidad de la iluminación, de la circulación del aire, etcétera, materializado en una obra, en una arquitectura. Acá podemos observar juegos de formas geométricas que componen todo ese volumen de la arquitectura. Podemos observar, bueno, ahí ya vemos la silla roja y azul de Rietveld del año 17, ya instalada ahí en una de las habitaciones. Pero aquí todo es funcionalidad, ¿sí? Todo es funcionalidad. Menos la silla zigzag, eso todo. Menos la silla zigzag, que no es tan funcional. Esta es buenísima, Ah, linda. Sí, muy actual. sin lugar a dudas. Acá podemos observar la entrada. En la parte de abajo, el mismo Rietveld dice que... a ver si tengo el texto... No. En la parte de abajo tiene una distribución con paredes que dividen los espacios, ¿sí? Un estudio allá arriba, el dormitorio de servicio abajo, la cocina, la biblioteca y en el centro una escalera que va a distribuir un lugar de distribución, ¿no? El hall y la escalera. Y eso va a permitir, la escalera, la subida del segundo piso. Lo que aquí queda claro que la cocina
no está escondida en el edificio, ¿no? La cocina tiene buena iluminación, la cocina tiene artículos modernos que antes ninguna cocina tenía, y eso ustedes seguramente ya lo saben a qué se debe, y es que se debe a el nuevo papel de la mujer en la sociedad. Esta es una mujer viuda, ¿sí? Y la cocina es un lugar clave, ¿m? En el sentido de que no es el lugar de trabajo de otra persona, sino el lugar de trabajo de la dueña de casa. Lo que hoy en día representa el lugar que tiene las cocinas en la arquitectura moderna, es decir, un lugar fundamental que ocupan todos los integrantes de la familia, es decir, que utilizan todos los integrantes de la familia, ¿no? De una unidad familiar. Hoy en día la cocina americana es la forma más común de diseñar el espacio para la cocina, la más común y la más pedida por o la más demandada por los usuarios, por los propietarios, ¿no? Y aquí es una muestra de la propietaria pidiendo una ubicación de la cocina que no esté apartado de la distribución general de la casa. El segundo piso, o planta alta, que es lo que estamos viendo ahora, son 4 grandes dormitorios y salones que van a tener a la vez una especie de juego de paredes móviles, idea aportada por la señora Schroeder. A ver, acá podemos ver cómo se cierran los espacios, ahí están las paredes móviles, como un espacio, lo cual está de acuerdo con la idea de la arquitectura moderna, ¿no? De la planta libre, de los espacios abiertos. Pero esto tiene una cierta versatilidad, permite cerrar los espacios y dejar 4 habitaciones, 2 dormitorios con una separación en el medio, lo cual aísla mejor, más 2 salones también con separación. Hay muebles pintados de amarillo, pisos pintados de rojo, cañerías de calefacción a la vista. Sí. Cuando antes, en otra época, esos sistemas de calefacción se cerraban, ¿no, verdad? Se tapaban con un mueble, generalmente. Bueno, esto es una arquitectura que empieza a tener el vocabulario de la arquitectura moderna. Son conceptos que para nosotros nos parecen ya una costumbre, pero entonces son absolutamente modernos, ¿no? En cuanto a esa idea de cómo debe construirse el entorno habitacional del humano moderno, cómo debe ser la arquitectura de la sociedad moderna, de la sociedad de la revolución industrial, tanto las ideas que formula Theo van Doesburg en la revista, en los prefacios y en el manifiesto, como la obra que vimos de El Café o esta de la Casa Schroeder, todas esas ideas tuvieron en su momento una especie de incomprensión completa. De hecho, el café no se volvió popular por lo novedoso, sino todo lo contrario, más bien se volvió impopular por lo extraño, ¿sí? El café de Theo van Doesburg creo que terminó casi deshabilitado, una vez que el neoplasticismo, ¿sí? El arte de las vanguardias, la historia del arte llegó, digamos, puso en un lugar de fama al neoplasticismo, entonces los arquitectos, el público, turistas, todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, no de la primera, sino de la segunda, volvió a reciclarse, a renovarse y a verse, creo que terminó de reciclarse por 1980, y por eso lo estamos viendo de esta manera ahora, ¿sí? Pero durante mucho tiempo, décadas, estuvo con muy poco movimiento, ¿no? Y es que tanto en materia de arquitectura como en materia de diseño y de decoración de los espacios, ¿sí? Este hombre moderno todavía tenía resabios gigantescos de toda la cultura anterior. Así que
Si bien el hombre moderno estaba en el contexto, sí, estoy pensando en términos de lo que ellos reflexionaban, de cómo debía construirse ese hombre moderno. Fíjense que nosotros venimos hablando en torno a la Bauhaus, a los futemas, y vamos a hablar también respecto a Le Corbusier en la próxima clase, y del neoplasticismo, continuamente de la construcción del hombre moderno, de la arquitectura de la sociedad moderna, cómo debe ser. ¿Sí? Pero cuando el hombre moderno entra en esa arquitectura, rara vez quiere volver a entrar o quiere reproducir esa arquitectura. Es decir, queda más en una propuesta de la vanguardia que en la arquitectura que se va a desarrollar, que se va a popularizar después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es un fenómeno que lo vamos a ver fundamentalmente con Le Corbusier. ¿Sí? Estas obras de la arquitectura moderna tienen una entrada muy lenta en el público, tienen una entrada muy lenta en el gusto de la burguesía, que aún prefiere una casa que tenga una apariencia no moderna, pero sí de un alto estatus. Y ese estatus quizás no se lo da el arte moderno en esa época, sino que se lo da la altura de las paredes, ¿no? Los techos, la calidad de la decoración. Bueno, aún el ciudadano de la década del 20 y del 30 está seguro que la representación de su estatus no es a través del arte de la vanguardia, sino a través de la tradición. Por lo tanto, los fenómenos de la arquitectura moderna y de vanguardia se restringen a ejemplos, ¿sí?, de algunos arquitectos, Wood, o Rietveld, o Gropius, o Mies van der Rohe, o Le Corbusier, o Bonnet en nuestro país, pero ya casi terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, en la próxima clase nosotros vamos a hablar sobre Le Corbusier y los 5 postulados de la arquitectura moderna, sobre el Congreso de Arquitectura Moderna. Estamos construyendo la imagen de una corriente arquitectónica que trata de sintonizar con la modernidad, pensando que la forma de sintonizar es con un lenguaje moderno en el arte. Y eso es un poco la idea que me gustaría que ustedes retuvieran, ¿sí?, de todo lo que estamos charlando. Si bien algunos aspectos los vemos con más profundidad, poco a poco nos vamos dando cuenta de cuál es el espíritu de toda esta corriente de arquitectura moderna, ¿verdad? Recuerden que fundamentalmente es el racionalismo, la funcionalidad, ¿sí?, el uso de un lenguaje plástico moderno. Todos esos elementos son parte de esta arquitectura moderna.